está creando esa posibilidad, no es algo que yo, ay, qué bueno que lo hacemos. Y sería como una recuperación para los alumnos que no pudieron haber acreditado, en este caso, el laboratorio. Entiendo que la calificación del laboratorio, con base en lo que ya existía, ya se emitió. Entonces, probablemente ustedes la van a conocer, porque ya se tenía que llevar a cabo, y el trabajo que nosotros hemos hecho pues fue suficiente para acreditarlo. Entonces, desde ese punto de vista, claro, falta que me manden el reporte y que yo lo tenga pues físicamente con un archivo que ya me va a enviar ¿quién me lo va a enviar? Yo, profe. Ortegón. ¿Quién me lo va a enviar? Ortegón. No mames, no le dije. ¿Monse? ¿No me escucha? Sí. Sí. Sí te estoy escuchando. Yo se lo voy a mandar. Pero digamos, ese me lo tienes que enviar ahora está medio tontín a ver. Ay. ¿Me están viendo? Ya todo es un desorden. ¿Por qué, profe? Pero ya me están oyendo bien, ¿verdad? Sí. Ok. Es que aquí en mi pantalla no veo lo que quiero ver. O sea, mi pantalla parece total, pero no como yo quiero. ¿Qué quiere poner? ¿La quiere compartir? No, simplemente quería yo que en la pantalla estuviera puesta del lado derecho, me viera yo, y que del lado izquierdo se vieran ustedes, pero no no Los puntos. no está todo. Ajá. Sí, ya le hice y me sale el de mosaico y no el de barra lateral, el de mosaico. Ya se me desaparecieron algunos. No sé. Pero sí estamos todos. Bueno, esto fue el caos para mí ahorita. No. A ver, vamos a ver. Ya quedó, pero del lado izquierdo. A ver. No. Bueno, ¿me están viendo? Sí, ¿verdad? Sí. Y ya vieron que estoy poniendo, ¿qué? S es igual a la velocidad. ¿Entre qué? A ver.
Yo los estoy escuchando bien. S. A ver, voy a poner velocidad es igual al caudal entre sería en función del líquido y esta sería en función del gas. A ver si se entiende o si me explico, no sé cómo decirlo, pero ¿me están oyendo? Bueno, ok. Sí. Ok. Entonces, aquí tengo la velocidad. Y si digo que es la velocidad del líquido, sería dividir el caudal entre la sección transversal y si fuera la fase gaseosa, sería a la presión de operación y temperatura de operación en la sección transversal en unidades de fase gaseosa. El sistema trabaja simultáneamente el gas y el líquido. Entonces yo puedo expresar una velocidad en función de lo que le ocurre al gas y en función de lo que le ocurre al líquido, o en ambas situaciones. Entonces el método de Eckert está asociado con la fase gaseosa, no con la fase líquida, pero sí es posible que a alguien se le ocurriera decir que digamos que en cualquier caso, yo lo que quiero calcular es la sección transversal de mi columna. En este caso, nosotros la columna ya está construida. Entonces, una variable que habría que calcular sería la velocidad. Y si le pongo rojo al gas y al líquido le pongo azul, entonces son como dos versiones y no estaría yo equivocado de hacer ese cálculo. Sería LV entre S, el líquido, y esa sería la velocidad del líquido. Y si quiero la velocidad del gas, pues la velocidad del gas sería G subíndice V entre S. Si ven esa, o sea que en este caso, esta sería una velocidad que yo tendría que considerar para cuando me dieran una velocidad, o sea, yo calculara la velocidad del gas a la que está pasando. Y también aquí habría otro detalle importante, que voy a decir que la sección transversal yo la voy a calcular con base en que la columna estuviera hueca. A ver si se entendió esa. Vamos a preguntarle a ver. Andrea. A ver, por favor. Andrea, ¿qué pasó? ¿Estás entendiéndole? Sí, profe. A ver, repítemelo, por favor, lo que entendiste. Bueno, que la velocidad en el método de Eckert, normalmente se está dada por el gas, o es lo que se usa el gas, pero también podemos llegar a usar el líquido. Entonces, ahí usted nos presenta dos fórmulas, tanto para gas, para el líquido, porque esto nos daría el área transversal que necesita tanto el gas como el líquido, porque es, bueno, yo tengo entendido que son dos áreas completamente diferentes, las necesarias para el gas o para el líquido. Serían diferentes, pero serían iguales, o sea. Ajá, sí. Lo que es curioso es que tienes alternativas, o sea que la alternativa es que como fluye un gas y un líquido, puedes hacer las versiones de calcular la velocidad azul o la velocidad roja. Y esa velocidad te va a servir
se supone que el área que tú vas a calcular, la S roja sería la S azul. El área sería la misma. Lo que variarían serían las velocidades y los líquidos. Pero cuando yo calculo el área sería, digamos, para las dos. Podría yo calcularla en función de la fase líquida o en función de la fase gaseosa y me debe dar el mismo valor. Si no me da el mismo valor, quiere decir que algo anda mal. Entonces, si yo lo hago con el líquido, podría calcularlo LB entre S. Entre la velocidad del líquido. O sea que aquí estaría metros cúbicos por segundo entre metros por segundo. Entonces lo que me va a dar es metros cuadrados, o sea, me da el área. Y la velocidad será un valor que cuando yo lo estime o cuando yo lo sustituya, inclusive cuando yo lo mida. O sea que es curioso que la velocidad es algo como muy etéreo, ¿no? Etéreo querría decir que si yo multiplico la velocidad del líquido por la densidad del líquido, se va a obtener un valor que sería en el Sistema Internacional de Unidades en kilogramos por segundo metro cuadrado. Y esa variable se llama L testada prima. L testada prima sería, fíjate, metros por segundo por kilogramos por metro cúbico. Nos da kilogramos por sobre segundo metro cuadrado. Esta se llama velocidad másica. O sea, yo convertí la velocidad superficial, que era L, la convertí yo en velocidad. Esta se llama velocidad superficial y esto se llama velocidad másica. Pero si la velocidad del líquido la multiplico por la densidad molar del líquido, me va a dar kilomol sobre segundo metro cuadrado y la variable se llama L prima, sin testar porque es velocidad molar. Y la otra, pues es propiamente la velocidad superficial. Entonces, las velocidades pueden ser superficiales, másicas o molares. Y se pueden calcular respecto a la fase gaseosa y a la fase líquida y yo tendré un valor de cada una. Y si lo calculo respecto a la fase gaseosa, también tendré una velocidad superficial, una velocidad másica y una velocidad molar. Entonces, hay autores que se enfocan a calcular, en este caso el Eckert, la velocidad másica. Entonces, la pregunta que yo le hacía inicialmente a Montserrat era que calculara la velocidad y la comparara con la que debería de operar la columna. Entonces, en este caso, yo calcularía la velocidad porque estoy usando el método de Eckert para hacer la comparación. Porque yo partí del método de Eckert para estimar el valor al que debería de operar. Y hice toda una serie de argumentos teóricos para que finalmente obtuviera yo ese valor y yo lo multiplicara por el área real. Ahora, el área real debe quedar claro que es la letra S y que es la que se calcularía o se puede calcular pi d cuadrada sobre 4. No el área por la que fluye la fase, la voy a considerar nada más por la que puede fluir el líquido o el gas a través de los empaques. No. El área se considera que es como si la columna estuviera hueca. O sea que son una serie ¿cómo le podríamos llamar? ¿Qué palabra sería? A ver, que nos ayude. ¿Quién? María Fernanda, a ver, María Fernanda Castellanos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me puede repetir? Es que casi no lo escucho. ¿No me escuchas ahí? No, es que no es tanto ustedes, de que no escucho, se escucha como interferencia.
Se escucha como interferencia. Ay, Sí, no sé si es mi a internet, ver, pero no escucho bien, la verdad, profe. me lleva el Pues a lo cuerno a mejor que ver sea el qué. internet de todos, porque yo también escucho como raro. Déjame ver a ver qué. ¿Por su casa no llovió, profe? A ver, voy a ver ahora que trato de que intentemos una, una opción, pero ya no sé para qué. Estoy, horas soberanas, no sé qué voy a hacer. Ya estoy tratando de ver a ver qué. Ahí me escuchan mejor, a ver. Bueno, ¿sí me están mejor? A ver, María Fernanda Castellanos, ¿mejor? Ok. A ver, María Fernanda, entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Me la puede repetir? Que la velocidad es algo así como que tengo yo que especificar, dar varias especificaciones en este caso para... No es que se trate de algo muy complicado, sino se trata de que yo precise que existe una fase gaseosa, ¿no? Y existe una fase líquida. Y ese es un hecho que ocurre en la columna. Entonces yo puedo calcular la velocidad de la fase líquida o la velocidad de la fase gaseosa solitas. Y luego me puedo imaginar una velocidad en la que estén mezcladas la fase gaseosa y la fase líquida, pero esto no existe, o sea, se puede calcular de una manera o de la otra. Entonces la velocidad que está en uno de los métodos, que es el método Becker, es la velocidad de la fase gaseosa, y la velocidad de la fase gaseosa se expresa como velocidad másica. O sea que se refiere a la velocidad del gas, y una forma de calcular la velocidad del gas es esta. O sea, este es el gas y yo la calculo dividiendo el caudal de la fase gaseosa a la presión de operación y temperatura de operación dividida en la sección transversal de la torre, como si la torre no fuera empacada. O sea, que es como si la torre estuviera hueca, porque podría calcularla si no estuviera hueca, sabiendo cuáles son los huecos que existen en un empaque, pero eso hace como complicado el asunto. Entonces decidieron, o sea, yo no lo decidí. En este caso, la publicación del método Becker, esta sección transversal es como si la columna estuviera hueca. Quienes trabajan el tema de las torres empacadas o de las torres fluidizadas, los lechos fluidizados, se considera que la torre está hueca y que ese es simplemente se calcula pi de cuadrado sobre 4, o sea, una sección transversal. Si fuera cuadrada, pues largo por ancho o lado por lado, si fuera igual, o sea que la sección transversal se calcula de esa manera. Y el caudal que pasa de la fase gaseosa se acostumbra a trabajarlo en volumen, y esa velocidad aparentemente que es metros por segundo, pues es un metros por segundo muy especial porque se llama velocidad superficial, pero la velocidad superficial también se puede llamar velocidad molar o velocidad másica. ¿Le estás entendiendo, María Fernanda? Sí, profe. A ver, repíteme tantito. Fíjate aquí, en esta parte superior digo la de la fase líquida, ¿eh? Si la velocidad de líquido, que está en metros por segundo, lo multiplico por la densidad de líquido, me va a dar lo que se conoce como velocidad másica de la fase líquida. Y esta se llama velocidad molar porque las unidades son metros por segundo por kilomol por metro cúbico, que da kilomol por segundo metro cuadrado en el sistema internacional.
Entonces, la velocidad másica y la velocidad molar son velocidades de la fase líquida y puedes calcular las velocidades de la fase líquida. Pero también puedes calcular las velocidades de la fase gaseosa. Entonces, cuando se trata de calcular un valor para en este caso, comparar la teoría con la práctica, en este caso nosotros tenemos la teoría de Eckert, que fue la que utilizamos, que fue una gráfica en la que está registrada la velocidad másica de la fase gaseosa. Entonces, en este caso, la velocidad, Montserrat, lo que decíamos originalmente, la velocidad que tú vas a calcular sería Sí. esta velocidad del gasto en volumen, o sea, tú sabías cuánto entra y lo divides entre el área calculada, pi de cuadrado sobre 4, este volumen, la presión, y tomarías un valor en metros por segundo. Pero realmente el que quieres comparar es la velocidad másica de la fase gaseosa, que es la con la que está trabajada la gráfica de Eckert. Entonces, la gráfica de Eckert, para hacer la comparación, tendrías que calcular la G', esa es la velocidad másica de operación, entre la velocidad que tú lees en Eckert a el valor que elegiste para hacer, por ejemplo, 300 pascales por metro de altura de empaque. Y la velocidad másica la calculas dividiendo la masa entre la sección transversal de la torre, que calcularías pi de cuadrado sobre 4, y calcularías G testada prima, no G testada, con lo que se alimenta de tu balance de materia, calcularías G testada, y G testada sería la mezcla, y la mezcla calcularías una velocidad en la base o en el domo o la promedio, y en este caso nosotros vamos a suponer que la mejor sería la que sería en la base, porque calcularías aquí entre la sección transversal sería GS por el peso molecular del inerte gaseoso más GA1 por el peso molecular de A, que es la manera en que hemos ido haciendo el cálculo. O sea que no está tan sencillito, ¿verdad? Monse, ¿qué te parece lo que estamos diciendo? Pues ¿Te no asusté? está fácil. Sí, ¿Te asustaste? sí. Sí, también a mí me llama la atención de por qué se les ocurren esas extravagancias, ¿no? Pero la explicación que yo le he dado, o sea que así es, ¿no? Pero pues uno puede lucubrar sobre por qué lo hacen de esa manera, porque no es sencillo realmente conocer. Sí hay datos de los empaques, inclusive te hablan de la fracción hueca. Eso quiere decir que si tú le pones empaques a un volumen definido de un vaso de precipitados de 1 litro y le pones medido un litro de empaque y le echas agua, tú verías que está llena, si es de 2 litros y le cabe 1 litro, quiere decir que la fracción hueca es 0.5, porque es 1 litro hueco entre 2 litros que ocupa. Entonces la fracción hueca es 0.5. Entonces tú puedes determinar eso. Y si le hablas, por ejemplo, queremos hacer como complicado el asunto, para como que nos gusta causar problemas, entonces pensaríamos en algo como el frijol, que cuando ponemos 1 litro de frijol, pues el número de frijolitos que hay adentro, pues varía si le pegas al recipiente para que se asiente, entonces cabrían más frijolitos en 1 litro. Entonces, el frijol, tú sabes que en los lugares donde no hay manera de pesarlo, pues se calcula metiéndolo con una jarrita
y 3 medidas es lo que te vende, y cada medida te vale 50 pesos, por decir algo. Esas son de usos y costumbres, ¿no? O sea que así es, o sea, eso es lo que se acostumbraba antes y en algunos lugares creo que todavía se utiliza. Pero sin ánimo de quererlos confundir, que probablemente ya lo haya logrado, se trata de distinguir que van 2 fases y fluyen en contracorriente en las torres estas que son de absorción, agotamiento, también en la de fase, la destilación, y las más famosas son esas operaciones gas líquido, son las torres de humidificación, sea enfriamiento o deshumidificación, las de absorción o agotamiento, y también las de destilación. ¿Y qué otras me faltaron? No, ¿verdad? Ya no me falta nada. Pero esas son las torres gas líquido. Entonces son 2 fases las que están fluyendo. Y cuando el sistema imagínense si estuviera yo hablando de esto en la escuela de físico-matemáticas, yo creo que varios se quedarían enloquecidos, ¿no? Antes de tiempo. O sea que no alcanzarían ni a salir cuando ya dirían, no, pues aquí no se puede hacer nada. Y los ingenieros no resuelven las cosas de esta manera. Algo complicado se supone que lo manejan de manera más sencilla. Entonces, la velocidad, de una manera muy abstracta, no es exactamente real, ¿verdad? Que así es la velocidad, pero es una manera de estimarla y de manera rápida, es dividiéndolo el gasto por unidad de área como si la columna estuviera hueca. Y así se dice. Así se trabaja. Y esa velocidad es una velocidad como estándar, como una abstracta pero estándar. O sea, no estamos diciendo que no se ocupe, pero que tiene sus bemoles, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, si estamos en ingeniería, pues estamos no en físico-matemáticas, y allá, pues si les dice uno, por ejemplo, esto que yo estoy explicando, pues al día siguiente me corre, ¿no? Entonces aquí, pues afortunadamente no. Estamos hablando de cosas abstractas que sean prácticas y que sean manejables, pero sí tenemos que entender que en este caso hay 2 fases, que es flujo en 2 fases, en contracorriente, a través de un lecho empacado. O sea, la geometría del sistema no es sencilla, pero los ingenieros la hacen más sencilla de la manera que estamos hablando. Se calcula una velocidad referida a la fase gaseosa, una velocidad referida a la fase líquida, y ambos valores no necesariamente son estrictamente los que ocurren. Si yo midiera y pusiera un dispositivo para medir la velocidad con un tubo Pitot o cosas de ese tipo, pues ni siquiera puedo, porque pues van 2 fases en flujo y no sabría cuáles de las 2 fases estoy midiendo, ¿verdad? Se puede medir, por ejemplo, en la placa de orificio, pues ahí fluye nada más el aire, pero ya dentro de la torre, pues no. Pero sí puedo sacar una velocidad promedio en el domo y en la base de la columna. Y indico que es en la base o que es en el domo de la columna. Toda la velocidad es una abstracción más en el manejo de las torres empacadas. Y de platos también se maneja, ¿no? Y la velocidad con la que, o sea, yo estoy diciendo que la sección transversal de una torre se calcula dividiendo el caudal entre la velocidad. LV entre BL o GB entre S, para el líquido o para el gas. ¿Los dejé mudos o...? Fernando. Ok. Sí está complejo, profe. Pero entiendes que con una visión de ingeniero tienes que asimilar que eso es práctico, o sea, que se tiene que tomar para que, o sea, no es estrictamente válido, o sea, totalmente estricto, pero así se maneja.
porque no encontraron otra manera de manejarlo, ¿verdad? Yo supongo eso, y es ¿Es la manera más sencilla? Exacto, es de la manera más sencilla en que se puede visualizar. O sea, tú puedes calcular la cantidad de agua o de líquido que estás alimentando y de fase gaseosa que estás alimentando. Lo que tienes que hacer es dividirla entre la sección transversal. Ya si adentro es efectivamente real o cosas por el estilo, pues ya eso es otro negocio. Pero que son valores que tú tienes que decidir. Es más, si la columna no funcionara, pues le quitas un poco del gasto para que no se inunde, para que no se te vaya a inundar y que vaya a haber problemas. Y a mí me parece por eso muy, muy recomendable el método que tiene Eckert. Dice que entre 200 y 400 pascales, cuando está el flujo de fase entre corriente, la columna opera correctamente. Esta es una observación práctica. Y ya todo lo que se viene de ahí, de que entre 200 a 400 pascales se aplica a la fase gaseosa específicamente, su teoría, no su teoría en este caso, el método de calcular de Eckert es basado en la velocidad mágica de la fase gaseosa, no en la de la líquida, sino el de la fase gaseosa. Todo lo demás se obtiene como consecuencia. Y la manera en que se reporta es, por eso, en este caso, la pregunta inicial que le hacía yo a Monse se respondería como una desviación del valor de operación respecto al teórico. Entonces, el práctico sería lo que se alimenta, que es el valor mayor. Se calcularía G1 testada entre S. Y ese es el valor real del pi d cuadrado sobre 4. Y G1 testada es el que medimos con lo que alimentamos. Entonces no andamos inventando, y eso es un valor real, que adentro de la torre no es exactamente como si nosotros lo midíamos, porque ni lo podemos medir, ¿verdad? Pero es una especulación que te sirve para que tengas un método de cálculo, a diferencia de que no tengas nada. Esto es lo que hay, y eso es lo que se usa y lo que se practica. Y cuando lee uno catálogos de empaques, justamente lo que te hacen es cómo estimar el valor de operación dentro de tu columna. Ahí quedó entonces. Entonces, Monse, por favor, cuando veas ese valor que te estoy diciendo, tú calcularías y compararías la velocidad mágica real entre la velocidad mágica que se predice para el buen funcionamiento de la columna. Eso sería lo que comparamos. Y el valor numérico que obtengas te dice si es bajo o es alto respecto al que se obtiene mediante la gráfica de Eckert. O sea, ¿sí te quedó? O sea, tú compararías el real que tú calcularías con lo que está entrando a tu columna, y ese sería G1 testada, y ese es el real. Y lo compararías aquí, lo compararías con el teórico, el que dice Eckert, y ese lo pones directamente como G testada prima. Y esa G testada prima sería el valor que leyeras de la gráfica, y que la gráfica, con base en todo lo que se tiene de la operación, ese valor tú lo calculas y lo dejas vivo, y entonces estás comparando el valor de operación con el valor que la gráfica de Eckert, que se supone se basa en la práctica, ¿no? Y tiene un factor de empaque que es un factor de ajuste, un valor numérico de ajuste. Entonces, eso es lo que se compararía. Y por eso me detuve y me puse aquí a mencionar cómo es que funciona una torre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Parece que ya no. los dejé mudos. Bueno, entonces quedó que la sección transversal de una torre, que justamente es lo que les pedí a
a su compañero, sería como el capitán, y quienes le ayudaríamos o veríamos sería, pues, ¿quién dijimos? Saraí y Daniel. Si alguien más quiere participar, dice Castellanos que le va a entrar, a ver si es cierto. Soberanes. Si alguien más quiere participar en ¿Participar en qué, profe? En la elaboración de esas páginas en las que presentamos esto que les estoy explicando. Ajá. Pero está resumido, es un resumen conceptual, yo le llamo a esa hoja, y esa debería de ser concluida en esta misma semana, ya fuera de lo que es el laboratorio. Entonces, con esta sesión concluimos las sesiones del laboratorio. No quiero alargar más esta sesión. Nos pasaríamos trabajando casi cada concepto que trabajaran. Entonces, la práctica del laboratorio la vamos a dejar así. Está Montserrat, que se encargó de darle el toque final en la parte de los conceptos que se proyectaron medir para evaluar el desempeño. La palabra evaluar queda bien, ¿verdad? Pero nosotros le pusimos, ¿qué le pusimos al tegón? Le cambiamos a la palabra evaluar. Analizar. Analizar el desempeño. La palabra performance, pues es el desempeño. Entonces, no estaría mal la palabra evaluar el desempeño, medir el desempeño, analizar el desempeño. Medir y analizarlo, ¿no? O evaluarlo, serían palabras correctas. O sea, la palabra evaluar no es incorrecta para nada. Y analizar tampoco, ¿verdad? Dentro del análisis estaría que nosotros evaluáramos si está arriba, si está debajo. Entonces, comparamos lo que debería esperarse con lo que ocurre. Entonces, ahí el porciento transferido, el flujo de operación respecto al mínimo, en este caso la velocidad con la que circula la fase gaseosa. Ahora, es la fase gaseosa porque es el método de Eckert, y el método de Eckert está construido con la velocidad másica de la fase gaseosa. O sea, si estuviéramos utilizando otro método, pues tendríamos que comparar otra cosa. Entonces se compara con lo que ya se tiene y que con base en lo cual se calculó el área. Entonces, si por ejemplo dice Fernando que va a buscar contactarse con las empresas que venden empaques, en particular la que vende el empaque que nos regalaron ahí para la torre con empaque estructurado, que lo vende en Sulzer Chemtech, y que Minuti había avanzado en el contacto. Bueno, eso sería una fuente porque al final de cuentas una empresa que vende torres empacadas, pues nos tiene que decir, o que nos tiene que convencer de que la torre va a operar, porque si no, pues la regresamos, ¿verdad? Entonces hay un método de cálculo del diámetro. Yo tengo tal capacidad, pues yo te voy a vender una de este tipo, y si está sobrada, pues a ver cómo se la llevan, pero que antes les demuestren qué tecnología tienen, qué manera hay de calcular el diámetro, y el diámetro se calcularía de aquí de esta manera. Si es redonda, circular, recta, o si es cuadrada, o cómo, porque ya en la práctica, pues ya no sabe uno exactamente cómo van a ser las cosas. Por eso cuando dice uno la velocidad, superficial, másica, molar, fase líquida, fase gaseosa, y eso es lo que trata de resumir ese cálculo, ¿no? Y el método de Eckert es hacia la velocidad másica de la fase gaseosa. Fíjate, es la peculiaridad, la particularidad que tiene ese método. Hay otros métodos que nosotros no abordamos aquí en la teoría, pero existen y se basan en el inundamiento, la inundación de las torres. Esta se llama la hidráulica de las columnas. Esa es la teoría de cómo trabaja una columna. ¿Cómo se la pueden imaginar cómo trabaja? Entonces, aquí nomás para concluir este asunto de la...
está viscoso todo esto, ¿verdad? A lo mejor hasta les crece el cerebro. Si se esfuerzan, nos quedan tontos o locos. ¿Qué dices, Fernando? ¿Tú ibas a hablar? ¿Cómo? Bueno, son abstracciones de qué tiene que hacer el ser humano para manejar los temas que son complicados, ¿no? O sea, como son complicados, pues los tiene que simplificar. Entonces, imagínense que alguien se pone a estudiar el desempeño de una torre empacada, ¿verdad? Y esto fuera su proyecto de investigación. Quiero ver cómo funciona. Entonces, como somos ingenieros, vamos a hacer gráficas para representar el fenómeno. ¿Y qué representaríamos de fenómeno en el flujo? Porque en este caso estamos nada más estudiando el flujo, el caudal de la fase gaseosa y de la fase líquida. Entonces, lo primero que tendría que hacer es meter una sola fase, ¿no? Pero ¿qué voy a medir? A ver, Soberanes, ya que te oí que tienes ganas de responder. ¿Cuál sería? ¿Qué graficaríamos? ¿Pero qué graficaríamos? ¿Qué variable crees que debemos de graficar y que se grafica, ¿no? O sea, lo que vamos a escribir aquí es lo que ocurre en la práctica. ¿Quién dice ahí? ¿Quién habla? ¿Quién dice algo? A ver. ¿Eh? ¿Pero qué variables te gustaría estudiar para medir tu comportamiento? No, pues, si es la fase líquida no importa que fluya y no haya absorción. No. O sea, eso no. Desde luego lo que yo te voy a decir ahorita en este momento, pues son los años que existen de estudios sobre y las publicaciones que existen sobre este tema. Pormenorizadas, mira. Se grafica la velocidad másica. Fíjate, curiosamente no. Y la velocidad másica es el caudal por unidad de área de la fase gaseosa. Y es una torre en la que fluye una fase gaseosa o toda una fase líquida. Y la variable de observación es la caída de presión. La caída de presión por unidad de longitud. ¿Y qué se grafica aquí? Bueno, la velocidad másica de la fase líquida. Y es cero. Entonces, esta es el flujo. Cuando el flujo de líquido es cero, se estudia lo que está pasando de fase gaseosa. Vamos a procurar avanzar rápido. Y ya se van con esta locura y ya a ver si pueden dormir hoy en la noche. Si no, les da una pesadilla. Entonces, esto viene en los apuntes, ¿eh? Por ahí, a ver, vamos a decir de qué página. Página... A ver, vamos a ver, está aquí, todo está amontonado. Está en la página 243 de los apuntes. Si quieres ponerla, Soberanes, 243, por favor. Jesús, ¿sí me escuchas? Jesús, ok.
Ok. ¿Ya la están viendo? Yo no la veo. Sí, profe, yo sí la estoy viendo. Sí, yo también. Sí, profe, sí se. Ya la vieron, pero yo no. Bueno, ¿cómo le hago para ver eso, Jesús? Para ver tu pantalla, ¿qué le hago? Fija. Ah, ok. Eso fue lo que, creo que sí, eso fue lo que pasó. Esto es mágico. Eso fue lo que... Exactamente, esa es la que estamos discutiendo. Y ahí viene una descripción en el libro de Traival de cómo ocurre todo esto. Entonces, aquí lo que se está observando es que tengo un tubo en el que estoy agregando el líquido en una torre empacada, porque esas son torres empacadas. Y el líquido va bañando el recipiente. En este caso es un parámetro, es decir, que la cantidad de líquido es fija y se agrega una cierta cantidad de líquida que está cayendo fija, y lo que está variando es la cantidad de fase gaseosa que se alimenta, o sea, el eje de las X. El eje de las X es logaritmo de G' abajo. Abajo en el eje de las X. Esa es velocidad de la fase gaseosa en el eje de las X. Ese es el logaritmo de la velocidad másica superficial. Y se le llama simplemente velocidad másica. Y se pone G'. Y nosotros en clase la testamos y aquí en el libro no la testan. Y se grafica con la caída de presión por unidad de longitud de altura de empaque. Entonces es el logaritmo de la delta de P entre Z. Z, nosotros tenemos la misma nomenclatura que el libro de Traival. Ahora, justamente cuando es cero, quiere decir que está cayendo una cierta cantidad de líquido, y la caída de presión va aumentando porque el gas que está entrando detiene el líquido, lo obliga, choca contra el gas y no lo deja salir, vamos a decir, hasta que puede llegar un momento en que se inunde. O sea, inclusive el gas puede llegar a arrastrar, que se convierte en lo que se llama una fluidización. O sea, se pasa tan rápido el gas que los anillos están flotando. Ahí es donde empieza la fluidización, y después existe lo que se llama el transporte neumático, donde arrastra y se lleva todo, ¿no? Es como si fuera un ciclón que arrastraría, pero aquí no, es simplemente la parte de ese. Y luego a la izquierda está 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 kilos o libras por hora pie cuadrado, y esas son la forma en que se varía. La que no es de cero, esa se llama la ecuación de Ergun, que es la manera en que se calcula la caída de presión, pero justamente con 5,000, 10,000 lo que hace es que se observa que va creciendo de acuerdo a la cantidad de líquido que se va acumulando conforme se incrementa la cantidad de fase gaseosa. El líquido primero se va acumulando, primero se drena, y entonces la forma de la curva dice que asciende la caída de presión, pero llega a un punto en que se hace como que tiende al infinito, y es la parte última de lo que le llama loading, que es el loading, se llama la parte que corresponde a la carga, se está cargando la columna, y luego ya está lo que es el flooding. No se dice flooding, ¿verdad? En inglés se llama flooding. Entonces la inundación se presenta
y quiere decir el momento en que el líquido se empieza a acumular dentro de la columna y empieza la parte externa a hacer como una llovizna en la parte exterior. En el laboratorio se puede hacer ese fenómeno y ocurre, se puede hacer este trabajo hidráulico de una demostración, y justamente ese es lo que ocurre y lo que está descrito en la literatura de cómo se comporta una columna, y ahí es donde nace lo que se le llama la fluidización, o sea, la conversión de los lechos fijos en lechos fluidizados. Ese es la variación, el análisis de la variación, o sea, esta es una descripción de lo que se observa, una explicación, y grafican. Tú hazte cuenta que físicamente empiezas a echar el agua con un caudal fijo, y o cero en este caso. Entonces cero es una línea recta, y cómo pasa la velocidad del gas, inclusive que puede llegar a la fluidización, lo que yo decía. Luego le pones 5,000, 10,000. Ahora vamos a decir que con 5,000 la caída de presión va aumentando, pero ya aumenta totalmente diferente a cuando estaba seco. Eso es lo que te representa, y representa el momento que se empieza a inundar la columna, o sea que se llenan los empaques de líquido, y en el momento que ya se bloquea el paso, empieza a pasar en forma de burbujas. Y la teoría dice que una columna empacada funciona siempre y cuando no está inundada. Inundada es inútil, sería como una torre rellena de líquido, no una torre empacada donde se dispersa el líquido. O sea, si está inundada la columna no sirve para nada como empacada, no vale la pena. El empaque no sirve de nada porque está como burbujeándose el gas en el líquido. O sea, se desperdicia, vamos. Entonces, donde se trabaja es cercano a la letra A, donde se empieza a cargar, y la inundación es indeseable, y al alejamiento de la inundación y de la zona que está cercana a la carga, esa es en la que se trabaja, donde el gas pasa moviendo el líquido, y bulle, y hay una buena fricción y una buena transferencia de masa. Entonces, este esquema y el estudio que hacen los estudiosos del sistema, hay muchísimos artículos sobre el tema, ¿no? Y sobre la fluidización y todo eso, porque ha sido tema de discusiones muy amplias. Y justamente a partir de eso se construyó el método de Eckert, y hay muchos que han trabajado sobre el tema, y nosotros destacamos nada más las partes más sobresalientes. Y esto estamos hablando de un solo tema, fíjate. Entonces, finalmente, ya nada más voy a borrar, y si quieres quitamos eso y voy a presentar otra cosa, y ya con eso acabamos. A ver, viene, antes de que se me vaya, porque nuestra idea es que hoy termina el laboratorio y vemos si podemos aprovechar este día para otra tarea. Entonces, regresamos. Ahora lo que haremos... ya vi que ya le quité el clavito, la tachuela. Habíamos dicho que había una ecuación que era TA, ¿se acuerdan? Monse. Aquí estoy. Ya se estaba quedando dormida. Se dice que es proporcional, y la constante de proporcional es un coeficiente de transferencia de masa, y luego aquí ponemos la sección transversal de la torre por la altura, que es el volumen. Este es el volumen a la transferencia de masa, que es justamente, se trata de ocupar correctamente, y por eso se calcula el diámetro para que haya una buena distribución. Y aquí ponemos un gradiente de concentraciones, y ponemos YA menos Y estrella, media logarítmica, y se calcula YA1 menos YA1 de equilibrio,
Este es el gradiente en la base y el del domo, Ya2 menos Ya2 de equilibrio, entre el logaritmo de Ya1 menos Ya1 de equilibrio, entre Ya2 menos Ya2 de equilibrio. Entonces, el otro objetivo de la práctica es calcular, despejar el coeficiente de transferencia de masa. ¿Qué te parece? ¿Monse? Sí, pues bien, Hermoso, ¿no? Maravilloso. hermoso. Único, O diría sea, yo. TA, tú lo puedes calcular con tus valores, ¿sí o no? Ujú. Ahora, esta ecuación deviene de la primera ley de Fick, pero entendida en transferencia de masa convectiva. Y la transferencia de masa convectiva en la transferencia de masa entre dos fases, que es una evolución en tu conocimiento, y en este caso en un hecho empacado y un gradiente de concentraciones. Entonces, esta expresión dice que la transferencia de calor o de masa es proporcional, en este caso, a un gradiente de concentraciones, y en este caso sería la sección transversal y la altura de la torre. Y tu objetivo en la práctica es, tú mides todas las concentraciones, ya uno en la base, ya dos en el domo. Bueno, esa no la mides, sino la sacas como conclusión, porque todas las demás las tienes. El balance de materia debe tener eso. Y luego puedes calcular ya uno equilibrio en función de XA1. Esta Ya2 es 0 porque XA2 vale 0. Esta sería una pregunta si yo les hiciera en el examen de teoría. Ay, Una pregunta. ¿Cuál sería la concentración de equilibrio a la descarga en una torre en la que se alimenta un componente puro? Entonces, en este caso entra agua simple, entonces el valor de Ya2 de equilibrio vale 0. Entonces, este vale 0. Ya2 de operación, pues lo mides como consecuencia de tu balance de materia, TA lo calculas, entonces nada más despejas, esta es la incógnita. La sección transversal y la altura de la torre es un dato, entonces el objetivo de la práctica final era obtener el coeficiente de transferencia de masa. Entonces su práctica debe concluir en ese cálculo. Te quedaste muda. la verdad, sí. Este es el objetivo de la práctica final desde el punto de vista de transferencia de masa. Ok. Daniel, ¿andas por ahí? No los veo. ¿Perdón? No, es que no estabas a la vista. Es que no se escucha bien. ¿No? ¿No me Es escuchas que es mi bien? internet. Está muy lento mi internet, profe. No es usted. Bueno. ¿Quién más no me escucha bien? Yo, profe. Pero Yo también lo escucho también como con interferencia. pues no se puede hacer más, eso sí. Sí, Hacemos no. muchas, intentamos. Si es que falla mucho el internet. Bueno, Es por lo de la lluvia de hoy, profe. Hubo variaciones de voltaje. bueno. Pues se intenta, ¿no? Tiene cosas buenas, que las cosas sean presenciales. Y tiene también cosas buenas que sean virtuales. Pero pues son pocas. Entonces, bueno, ese es el trabajo. Si hay algo más que agregar. Pues no lo sé. ¿Cuándo esperamos que tengan todo listo? Con base- No,
Lo que les envié como fotos. No, creo que no. Bueno, nada más a lo mejor como última, es que se deduce la ecuación y la deducción de la ecuación, déjame checarlo. No, no exactamente. No, se queda formalmente en que Z, eso lo vamos a ver en la próxima clase en teoría. Vamos a escribir las ecuaciones. La ecuación tiene un formato y es como todo, tiene varias maneras en que se pueden explicar las cosas. No está. Esta ecuación que acabo de escribir no está explícita aquí. Pero sí la he manejado a lo largo de los años, no la estoy inventando ahorita, no para nada. Pero no viene aquí, no está. Pero sí es, además no viene en los libros, ¿verdad? Esta es consecuencia de la experiencia de haber manejado varios proyectos sobre el tema y pues mucho sobre absorción que hice, ¿no? Y sí la podemos escribir así y es correcta, no tiene nada, pero ya interpretarla pues sí. Y esto es en absorción y lo mismo se aplica, fíjate, ya que me picoteaste, voy a escribir la ecuación para la torre de enfriamiento. Ese sería Q. Q sería un coeficiente de transferencia de masa y calor por la sección transversal por un gradiente de entalpías. En este caso que es la torre de enfriamiento, una media logarítmica de H estrella menos H G, media logarítmica, se calcula en la base y en el domo de la columna. La ecuación es velocidad de transferencia de calor, Q, y esta es kilogramos de A sobre segundo, metro cúbico, gradiente de entalpías, aquí es entalpías, gradiente de entalpías global. Esto todavía lo vamos a ver. Aquí la altura es a la transferencia de masa y calor. Y aquí el despeje es el valor del coeficiente, se llama coeficiente de transferencia de masa y calor volumétrico en una torre de enfriamiento. Y se calcula de esta manera y se despeja. Y anda en el orden de 1500 en la torre de enfriamiento de la escuela. Uno de los ejemplos de enfriamiento viene resuelto. Una corrida experimental viene como parte de los apuntes. ¿Qué les parece? Pero pues ya con esto quedamos bañados del conocimiento de las torres empacadas. ¿Qué te parece, María Fernanda? Interesante, profe, y complicado. Pero nada de susto, por favor. Trataré. No, simplemente hay que abordarlo y recordar que yo les dije que no es que sea complicado, no es que aparente ser complicado, sino que sí es complicado, pero es una explicación de lo que es complejo, cómo se puede hacer de manera más sencilla y cómo finalmente hay ecuaciones simplificadas que pueden trabajarse sin problema y que tú las aprendes y su lógica es que la velocidad de transferencia de masa es proporcional a un gradiente de concentración. Esa es la explicación de esa ecuación que está arriba en rojo y abajo
la velocidad de transferencia de calor que ocurre en una torre de enfriamiento o de deshumidificadora es proporcional a un gradiente de entalpías. Eso es lo que finalmente concluimos en este curso. Y eso lo veremos, Dios mediante, en las 2 próximas semanas. Pero el laboratorio ya lo vamos a, como tal, lo dejaríamos para que diéramos paso a que si es necesario, mejor en lugar de dar la clase de laboratorio, damos la clase de teoría para todos tus compañeros del grupo. Pero habría que ver si los Y otros compañeros también ya acabaron, ¿no, profe? investígalo, por favor. Pero Ok. yo tengo la seguridad de que ya está reportado, todos están, o sea que ya debió concluirse y el reporte darse a partir del día 15. ¿Cómo estamos hoy? 22. Entonces yo ya pasé mis resultados y ya me los pidieron además. Puros ceros. Con el 1, ¿no? ¿Eh? Con En el este 1. caso sí. En este caso sí, veremos en teoría. Pero ya está. Sí. Adelante. Está, bueno, la deducción de la ecuación. Déjame ver, a ver si está aquí. Mira. Bueno, de la versión donde son 77 páginas, de esa versión, el ejercicio está en Oiga, la profe, página 57. disculpe En la usted, página profe, 57 pero viene el ejemplo resuelto. Es un ejemplo resuelto completo, que es el examen final. Un examen final que trae justamente todos los cálculos, y dentro de esos cálculos está el método de Minkley para obtener gráficamente el perfil de temperaturas del gas a través de la torre de enfriamiento. Ese es digamos, el hacer un experimento, tomar los datos y ejecutar los cálculos. Tal cual. Y el valor numérico del coeficiente, o sea, sí son valores que a mí me dieron, bueno, que yo estuve ahí en el laboratorio donde se obtuvo la práctica, yo los tomé ahí. Y es cuestión de ir ahí también al laboratorio y tomar un paquete de datos y se puede interpretar. Desde luego ya ahí físicamente, pues que dónde tomas la temperatura, que esto, que lo otro, allá también hay detalles, pero globalmente se deben de entender de cierta manera, ¿no? Cuando uno toma una muestra, pues que la muestra sea representativa, porque tampoco, y además pues, hay que hacerla varias veces, no nada más una sola vez, ¿no? O sea, pero bueno, uno va al laboratorio y nada más llega uno ahí como asustado, como gatitos, y de repente se asustan y ya se van, y a ver, muévele allá, muévele acá, y todo el mundo corre y cosas por el estilo, y ni cuenta se dan ni qué hacen, ¿no? Pero bueno, intentamos que entiendan y que aprendan y que les sirva como un ejercicio de su actividad mental. Amén. Se acabó. Ya. Ya, las 6. ¿Me ayudas ¿Tienes los nombres de tus compañeros del otro, de las 6? Ok. Entonces, tú empiezas
tú si tienes tiempo para estar. Bueno, pues empiézala y total, tú la acabamos pronto a lo mejor. Porque aquí hubo muchas preguntas o yo tuve muchas ganas de estar hablando, o qué sabe. Fernando, espero que sí hayas entendido. Fernanda y Fernando y todos, Daniel y María Fernanda, todos, fíjate, 3, Fernanda Alarcón, Fernando Rangel y María Fernanda Castellano. Puros Fers. Abundan, profe, abundan. Abundan, sí. Al parecer no hay otro nombre. Bueno. Ok. Bueno, pues pásenla bien. Y nos Estamos vemos. bien, profe, se cuida. Por favor, yo me comunico con ustedes a través de Monse o de Jesús para que veamos si el próximo sábado, el próximo lunes tenemos clase de teoría para ver si podemos avanzar y terminar el curso, para que el examen final no tengan problemas y si reprueban puedan presentar el ETS. Dios no lo quiera, ¿verdad? No, profe, ETS no. Bueno, pues ya, No. adiós. Que estén bien. Profe. Los atentos, por favor. Ok, por favor. Y Monse, Gracias, profe. Sí, profe. estén atentos para que sepan toda la información. ¿Yo qué? Gracias por todo. Para que sepan la información para la siguiente semana que hacemos. Ah, ok, sí, voy a investigar a ver si ya acabaron. Por favor, para Sí, que profe. no nos crucemos. Ok. Si no, bueno, entonces ya nosotros pasamos ese día descansando. Ok. Pero no Gracias. debemos trabajar ese día. No, profe, no es que aprovechamos. ya me Si no, voy a pues empezar a volver loca. Ya está. No es cierto. Imagínese No, más. lo que vamos a hacer es que crezca también físicamente la cabeza porque ya te está creciendo mucho de adentro de tus Ya voy a aparecer